lo bendiga. Pues nuevamente aquí estamos en Radio Consentido 96.9 FM y pues es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes a través de estas ondas radiales ahí en sus hogares, ahí en donde se encuentran, en su vehículo, trabajos, no sé, ¿verdad? Puedan tener ese acceso a poder escuchar este sonido. Así que pues un saludo a todos mis hermanos, ¿verdad? Que están ahí en sintonía. Vamos al día de hoy pues a seguir, ¿verdad? Con este tema que hemos estado tratando ya por algunas semanas sobre lo que es la tanatología, que nos enseña pues más que de muerte, ¿verdad? Que según su etimología sí nos enseña que es un estudio de la muerte, pero más que de muerte nos enseña a vivir, nos enseña lo que es el tener un sentido a la vida, lo que es buscarle el por qué, ¿verdad? A veces pasan las cosas, a veces por qué traen unas lecciones, cuál es lo que viene más adelante. Así que pues este día quiero más que nada contestar algunas preguntas que han surgido sobre este tema que hemos estado llevando, y son preguntas que pudieran a lo mejor ser comunes, a lo mejor no, para algunas personas, algo que no sé, no pensábamos, ¿verdad? Que esto fuera a tener alguna relevancia, una enseñanza para nuestra vida en cuestión de lo que nos sucede. Y una de las preguntas a veces que más comúnmente se hace uno es ¿por qué los cristianos sufren? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento dentro de la vida como cristiano? ¿Por qué tener que sufrir? A veces decimos, bueno, es que ya venimos a Cristo y ya somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y creemos o hemos a veces pensado, ¿no? Tomado este concepto de que el hecho de que ya todas las cosas son nuevas, nuestro cuerpo, nuestro organismo también es nuevo, ¿verdad? Y Dios lo que viene a conquistar, o Jesucristo vino, pues es a buscar los corazones de cada uno, ¿verdad? El cuerpo, el físico, pues sí, Dios hizo milagros, hizo señales, hizo prodigios, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, y a muchos los sanó, los libertó, los restauró, hizo tantas cosas, pero vaya, al cabo de tiempo, pues terminaron, incluso aquellos que fueron resucitados, pues volvieron a morir. Entonces, pues no somos inmortales, ¿verdad? Un día nos va a llegar la fecha, tenemos todos una cita, pero pues qué bonito sería, ¿verdad? Nada más esperar esa fecha y poder partir y estar en la presencia del Señor. Pero la realidad aquí es que a veces vienen tipos de sufrimientos que no entendemos, no sabemos por qué están pasando, qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, por qué Dios permite que algunas cosas vengan a nosotros. Y la Biblia pues es muy categórica cuando nos habla ahí en Juan 16:33, y nos dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, quiero nada más tomarme poquito antes de entrar al tema. Quiero ver un poco este versículo. ¿Por qué dicen estas cosas que os he hablado? Es para que tengáis paz. ¿Qué es la paz? A veces nosotros creemos que la paz nada más es un concepto de tranquilidad, de falta de guerra, de estar, vamos, si yo lo pudiera pintar, sería en un parque tranquilo con la familia, jugando, disfrutando de ese día, algo muy bonito, ¿no? Pero resulta que la palabra paz en griego, la palabra paz en griego me habla de algo muy diferente a lo que yo pudiera pensar, o el concepto que yo tengo de esa palabra. En el griego es eirene. Eirene quiere decir unidad. Entonces, podemos pasar muchas cosas, podemos tener aflicciones, tribulaciones, enfermedades, tragedias, dificultades, cualquier tipo de situaciones que pudieran venir a nuestra vida,
Pero cuando aquí nos está hablando Jesús directamente y dice, para que en mí tengáis paz, nos está hablando no de que tengamos una tranquilidad, no que vivamos bien a gusto, con comodidades, lujos y de todo, no. Él está diciendo que tengamos una unidad a pesar de todo. O sea, ¿de qué serviría que yo tenga materialmente todo lo que yo quisiera si no tengo esa unidad con Jesús? O sea, he perdido la unidad con Jesús. Entonces, para él es más importante la relación personal o espiritual que yo tenga para con Jesús que lo material. Por eso nos dice muy claro, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero para él es más importante que nosotros tengamos esa paz o esa unidad con él, y ya lo secundario pues sería todo lo material. Y es lo que dice a continuación: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como cristianos vamos a pasar muchas situaciones. No estamos exentos nadie, y a veces equivocadamente, a lo mejor en una campaña, en una predicación, llegamos a escuchar: ven a Jesucristo, ven, acepta a Cristo en tu corazón y tus problemas se van a acabar, tus problemas ya van a terminar, tu economía va a mejorar, tu familia, tu matrimonio destruido va a volver a reunirse, se van a acabar las enfermedades, la prosperidad va a llegar a tu casa, y ese tipo a veces de invitaciones que nos han hecho o que hemos escuchado, pues es lo que a veces nos ha llegado a tener una confusión en cuanto a lo que es esa relación con Jesús. Al momento de que venimos y no se acaban los problemas, incluso se pudieran empeorar, decimos: entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está pues Jesús? ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Sí? Y dice ahí en Isaías 53, versículo 4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Ahora, quiero nada más marcar aquí unas palabras claves que quiero que entendamos para poder entender un poco más claro esto. Cuando dice la primera frase, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, esa palabra enfermedades en el hebreo, que es jolí, habla de un tipo de enfermedad, pero debido a la ansiedad o a estar viviendo en un tipo de miseria, de estar pensando, nos sentimos, vaya, como en un estado de depresión, porque hemos perdido algo, porque tenemos ciertas deudas. Ese es el tipo de enfermedades que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? De alguna manera, no solamente es hablar de una enfermedad de nuestro cuerpo, nuestro organismo, sino que aquí nos está hablando, ¿verdad?, de un tipo de ansiedad por lo que estamos viviendo. Y cuando dice, y Él sufrió nuestros dolores, aquí esta palabra dolores es un vocablo hebreo que es makoba, que también habla de angustia o aflicción, de una tristeza, de un desánimo, de una desesperación que estamos viviendo. Entonces, el aplicar este versículo de una manera equivocada da entonces lugar a que uno crea o que uno piense a que ya no me voy a enfermar, a que yo no tengo por qué pasar problemas de salud. Entonces no está hablando solamente, repito, de los problemas de salud, sino está hablando de esa aflicción o angustia o tristeza que sentimos por alguna pérdida. Por eso digo, la tanatología no es solamente hablar de muerte, del fallecimiento de una persona, de un ser querido. Es hablar de pérdidas significativas que nos puede traer precisamente este tipo de dolores. Me duele el corazón, dice uno. Bueno, ¿y cómo puede doler el corazón? Bueno, es de alguna manera para expresar, ¿no?, que me duele lo que estoy viviendo, me duele lo que estoy pasando y que necesito ayuda, que necesito apoyo de alguien, ¿sí? Por eso es que más que
buscar medicina más que buscar un medicamento. Se puede decir que la mayoría de las enfermedades, un 70-80% de las enfermedades que nosotros pudiéramos manifestar en nuestro organismo, no es tanto al desgaste de nuestro cuerpo. Bueno, claro, sí, con el tiempo va llegando ese momento, pero muchas de las enfermedades precisamente son porque nosotros estamos en este estado que no entendemos debido al sufrimiento que estamos viviendo. Pero las enfermedades que estamos sintiendo, vaya, pudieran ser hasta psicosomáticas. ¿A qué me refiero a eso? A que no están realmente en el cuerpo, sino que nuestra mente las está creando debido a la angustia, a la desesperación, a la tristeza, a un tormento que pudiéramos decir. ¿Qué sucede cuando nos sentimos bien mal, nos sentimos que ya casi nos morimos? Y de repente llega alguien de visita, alguien que entrañábamos. Y ahorita quiero explicar esto, ahorita quiero llegar porque esa es una de las preguntas que se han hecho. ¿Qué diferencia hay en extrañar y en entrañar? Pero bueno, yo estoy hablando de alguien que yo entraño y anhelo y deseo verlo, y cuando llega, vaya, hasta parece que la enfermedad se salió, se quitó, no sé dónde quedó, me siento tan contento, me siento tan feliz, se me subió el ánimo, vaya, hasta me dieron ganas de comer. Pero se van y al rato otra vez como que empieza a regresar otra vez ese estado de ánimo. ¿Por qué es? Precisamente cuando nosotros tenemos esa paz, y estoy hablando de no la falta ¿cómo explicaré? De que no estoy en un estado de guerra, no estoy en un lugar de conflicto, que estoy en un lugar muy bonito. No. Estoy hablando de paz, que vuelvo nuevamente, como decía en Juan 16:33, que en mí tengáis paz, o sea, tendréis unidad. Yo siento esa unidad, siento esa coinonía, siento esa relación, ese vínculo afectivo, fraternal con esas personas que entraño, con esas personas que amo, que anhelo volverlos a ver. Pablo decía, ¿verdad?, dentro de aquellos que habían servido a Dios y cómo es que habían enfermado, pero Pablo anhelaba volverles a ver, ¿sí? Mire, en Filipenses capítulo 2, verso 25 al 27, dice, hablando aquí Pablo, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Y luego dice el verso 27 afirmando, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que ya no tuviese tristeza sobre tristeza. Quiere decir que aunque sean siervos o sirvamos a Dios con un ministerio, a veces llegamos a pensar que no tenemos nosotros por qué enfermarnos. Claro que tenemos un cuerpo que se va deteriorando, y aquí lo vemos en este pasaje, ¿sí? Entonces, aquí Pablo decía, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué es tristeza? ¿O a qué se refiere? Mire, la palabra tristeza en el griego es la palabra o el vocablo lupe, que habla de un dolor de cuerpo, pero también de la mente. O sea, habla de molestias, de adversidades, pueden ser humillaciones que se estén viviendo, ¿sí? Entonces, hay momentos que vamos a vivir de este tipo de situaciones. Y esto no quiere decir que estemos mal delante de Dios, o que pecamos, o que fallamos, o que nos falta fe. No. Es que así es nuestro cuerpo. Un día se va a ir acabando, y así como se acaba nuestro cuerpo, vaya, vamos a perder muchas cosas. Vienen situaciones que no están. Por eso yo siempre digo de ese tipo de paradigmas que a veces se nos han enseñado, como aquel que en la escuela se nos habla mucho y se nos dice que nosotros somos ingenieros de nuestro propio destino. Ahora, yo aquí me hago la pregunta, ¿qué es destino? Un destino es un acontecimiento
que está fuera de mi control. Entonces yo puedo ser ingeniero de mi porvenir, tal vez. Quiero decir que yo puedo tomar la decisión de qué quiero llegar a ser. Vaya, yo voy a estudiar esta carrera o voy a estudiar esta otra, me compro este auto o me compro el otro, según, ¿verdad? Veo las expectativas y veo lo que me ofrece. Pero de eso a que yo diga, voy a ser ingeniero de mi propio destino y voy a decir, no, pues yo me quiero morir a los 90 años. ¿Y yo quién soy para decir que yo no, que yo me quiero morir? O que yo diga, voy a viajar en este avión y este avión no se va a caer, porque lo digo yo. Y pueden hacer muchas cosas, pueden pasar muchas situaciones por las cuales a lo mejor ese avión que nunca había tenido nada sufre una avería y termina en el suelo y ahí pues se acabó mi vida. Entonces, hay situaciones que yo no puedo controlar, pero Dios tiene el control de todo esto. Y de esa misma manera yo puedo sufrir diferentes pérdidas significativas, emocionales, que me están afectando y me traen tristeza, me traen dolor y me siento enfermo, no porque en sí esté enfermo de alguna parte de mi cuerpo, sino porque me siento triste, desanimado, desalentado, me siento sin ganas, decaído, frustrado, decepcionado, deprimido. Bueno, póngale usted el adjetivo calificativo que usted guste y quiera. Pero aquí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora digamos, bueno, ya hablé con Dios, ya le dije, y no solamente como Pablo, que fue 3 veces a hablar con Dios y recibió la misma respuesta. Tal vez yo he ido más de 3 veces y incluso no he escuchado ni la respuesta de Dios. ¿Qué hago entonces? ¿Qué tengo que hacer? Bien, para eso pudiera yo tomar o echar mano de los hermanos de la iglesia, del pastor, del líder, de algún hermano en Cristo, ¿verdad? Que yo siento la confianza, la libertad, yo siento esa, ¿cómo decirlo? Esa confianza para hablar y expresarle y decirle abiertamente, sabiendo que hay perdón, hay un código de ética, que lo que yo hable con él, pues ahí se va a quedar. Yo sé que no va a divulgarlo, yo sé que él es reservado y a su tiempo, ¿verdad? Pues tal vez vamos a dar testimonio de lo que Dios hizo, pero pues ahorita que me siento en una situación difícil, voy a recibir la ayuda o el apoyo que yo estoy buscando. Pero resulta que el hermano con el que yo voy, pues ha escuchado tal vez durante todas estas semanas, para ser exactos, pues ya fueron 10 temas que abarcamos sobre lo que es la tanatología en la iglesia. Resulta que el hermano con el que voy, pues estuvo al tanto de los programas, hizo sus apuntes, y bueno, pues tomó un poco, ¿verdad?, de lo que se dio, porque es mucha información, pero lo está tratando de llevar a cabo y pues no es que ahora sea el tanatólogo como un profesional, ¿verdad? Claro que no, a lo mejor todavía le falta mucho por caminar, al igual que a mí, pero al menos ya tiene unas ideas, ¿verdad? Un panorama un poco más amplio de lo que es la tanatología y no cometer errores que a veces cometemos. Y aquí es donde la pregunta surge. Cuando yo estoy pasando por un duelo, independientemente cuál sea, la pérdida de un ser querido, de una amistad, no sé, de una extremidad, podemos hablar, pasé por la jubilación, perdí la vista, se murió una mascota, perdí un carro que me robaron, se quemó mi casa, no sé, cualquier situación, ¿verdad?, que se pudiera dar. Y yo necesito ahora tener el apoyo, ¿verdad?, esas redes que hemos hablado, un apoyo que yo necesito de aquellos que me rodean. Pero ¿quién es? Y ahí es donde la pregunta surge. ¿Debo ir con un psicólogo o con un tanatólogo para poder tratar lo que estoy viviendo? Bien, para empezar hay que definir entonces lo que es un tanatólogo, que es precisamente es un mediador, es un acompañante, es alguien que va a estar durante un pequeño lapso de tiempo dándonos esa ayuda
para poder salir adelante. O sea, aquí quiero que entendamos, ¿verdad? Que la tanatología es trabajar con pérdidas significativas. Es precisamente, ¿verdad?, llevar a cabo ese acompañamiento. Es una intervención en momentos de crisis y es por periodos cortos, a diferencia de un psicólogo que tal vez va a trabajar por más sesiones. Aquí nosotros no trabajaríamos porque no nos metemos en tantas áreas tal vez como lo que hace un psicólogo que ahorita voy a tratar. Ahora, un tanatólogo nunca quita el pie del presente a diferencia de un psicólogo. ¿A qué me refiero? A que el psicólogo a veces tiene que irse al pasado y estacionarse un poco en el pasado para ver tipo de situaciones que vivió, ¿sí? A veces problemas narcisistas que se tuvieron y que ahorita están repercutiendo ese tipo de actitudes. A lo mejor tal vez pudo haber sido un incesto que se dio en la niñez y hay que trabajar desde aquel entonces. Nosotros a lo mejor trataremos como la tanatología, ¿verdad? Trataremos nada más de dar un pasito para atrás y rápido nos regresamos al presente porque estamos viviendo en el presente, no estamos viviendo del pasado. Tenemos que aprender de las lecciones que nos dejó la vida en el pasado, ¿sí? Podemos ir un poco al futuro para ver el tipo de adversidades a las que nos vamos a enfrentar, a lo que tenemos ahora que caminar y que tomar, ¿verdad? Ese coraje, ese valor para poder seguir adelante, pero regresarnos nuevamente al presente. Entonces no podemos tratar como los psicólogos, ellos es otra área, sí, que trabajan. Por eso no relacionemos, no digamos entonces, es que el tanatólogo pues ya trae terapias y trae métodos como un psicólogo, como un psiquiatra. No, es muy aparte, sí. Esto es simplemente una disciplina, es una ayuda que se está dando para tratar con pérdidas significativas, ¿sí? Aquí decíamos, hay pérdidas que son significativas para personas que para otros pudiera no ser nada, y por eso a veces caemos en errores, ¿verdad? De decir incluso que se está ahogando en un vaso de agua. Pues claro, ya la otra persona ya lo superó, pero el que lo está viviendo, vaya, si está en un océano en medio de una tormenta, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que entender bien claro, que un tanatólogo no puede dar medicamento, ni está facultado, ni está autorizado, ni tiene una licencia para dar medicamento. Lo único que nosotros podemos hacer es que cuando canalizamos o vemos que la persona está quizá ya en un estado de depresión severo, según pudiéramos utilizar la escala de Hamilton y decir, bueno, esta persona está en una situación que necesita apoyo y yo lo único que yo puedo hacer es ahora sí canalizarlo a un psiquiatra para que el psiquiatra elabore ya un diagnóstico ya de una manera profesional y pueda recetarle medicamentos tal vez antidepresivos. Y esto tiene que ser no por un máximo de 6 meses para que no se haga una farmacodependencia. Por eso ellos tienen que saber de qué manera, si ellos son los únicos que están autorizados a hacer una receta, ni siquiera el psicólogo. Sí, tiene que ser un psiquiatra el que tenga que trabajar con eso. Sí, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos llegamos a encontrar con problemas de una persona que tiene el deseo o que tiene una expectativa incluso de llegar al suicidio, ya nosotros no podemos intervenir en ese tipo de situaciones cuando ya vemos que está corriendo en peligro su integridad física, emocional, espiritual en sí. Ya, ¿qué hay que hacer? Igual a un psiquiatra para que lo trate más adelante. Y usted dirá, entonces, ¿Dios dónde quedó? Pues precisamente nosotros como cristianos, nosotros somos el primer encuentro con el que se va a tener que llegar esa persona, y nosotros tenemos que hablarle de Jesucristo, tenemos que ponerle el plan tal cual es, no hacerle falsas expectativas de que mira, tú acércate a Cristo y todos los problemas se acaban, porque no, tal vez Dios tiene otros planes muy diferentes y ahí es donde nosotros ya rayamos a veces hasta en mentirosos.
Entonces yo tengo que hablar con esa persona, darle el plan, decirle que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero debemos de confiar en Dios porque Jesús venció, ¿verdad?, el mundo. Así que esa paz que Él nos está ofreciendo es lo que nosotros como primeros respondientes, dijéramoslo así de esa manera, vamos a atender. Somos los socorristas espirituales. Pero ya cuando es algo más severo, tenemos que mandarlo a, a un profesional. Porque aquí ya vienen situaciones muy complejas que tal vez nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Vamos a ayudarlo hasta donde nosotros sabemos o entendemos. Ahora, si Dios ahí permite, nos da la sabiduría, Dios nos da don de ciencia, no sé, de alguna manera Dios empieza a manifestar y vaya, no hay necesidad de ir ni con un psicólogo ni con un psiquiatra, pues gloria a Dios, pero nosotros ya hicimos algo, no nos quedamos con los brazos cruzados. Nosotros tenemos que darle los primeros auxilios. Sí, tenemos que hacer algo por ellos. Porque hay veces que nos vamos a encontrar con personas, y aquí es otra situación que a veces nos vamos a enfrentar. Cuando alguien tiene una pérdida de un familiar y esa persona está en un estado que dice, mejor me hubiera muerto yo, ¿por qué se murió él? Y no, vaya, yo hubiera dado mi vida incluso por él. Perdió tal vez a un padre, a una madre, a un hijo, a un abuelo, personas que tenían un gran apego, ¿verdad? Emocional, sentimental. Ahora, aquí quiero que quede claro, nosotros no podemos decidir sobre la muerte. No podemos tomar decisiones que cambien nuestra manera de vivir o el tiempo que vamos a vivir. Por eso decía de ese tipo de paradigmas que nosotros somos ingenieros o arquitectos de nuestro propio destino. Claro que no. Dios es el único que sabe los tiempos y que designa a cada quien el tiempo que va a vivir. Nosotros podemos tal vez tener el control, decía, del tipo de carrera, de lo que estudiamos, de la clase de amistades, de prolongar o posponer un viaje, pero no de la muerte. Es el único que puede decidir por ello es Dios. Cuando dice un dicho, ¿verdad? Que cuando me toca, aunque me quite, y cuando no me toca, aunque me ponga. Entonces, muchas personas han estado muy cerca de la muerte y no se van. Y hay otras personas que sin pensar o sin tener nada, pues ya no están entre nosotros. O sea, me refiero a esto, hay personas y dijera, yo ando en la calle, yo voy a trabajar, yo me expongo a ser contagiado ahorita en este tipo de pandemia y un familiar mío no sale de la casa para nada, se guarda, se cuida, se protege y lleva todas las reglas sanitarias, pero de repente se resbala en el baño, se cae, se da un golpe en la cabeza y muere. Entonces dice uno, bueno, y yo que anduve afuera exponiéndome, mejor me hubiera muerto yo y no él. ¿Por qué la vida es así? Bueno, no sabemos, Dios sabe por qué y de qué manera pasan las cosas, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo tengo que entender, que cuando veo esta situación, es porque nos está reflejando miedo, porque no sabemos enfrentar a veces las cosas, lo que viene, el tipo de adversidades. ¿Sí? Y muchas veces es porque no entendemos el propósito que Dios tiene. Si a mí me está dejando, a pesar de que yo me he expuesto muchas veces por las situaciones tan complejas, el trabajo, que yo soy el que lleva el sustento a la casa, y yo cuidando a mi esposa, un ejemplo, cuidándola a ella, ¿verdad? Que no se exponga a nada, y como que murió ahí en la casa. Entonces, esto me refleja simplemente el no poder entender, el miedo a lo que estamos enfrentando y no comprender los propósitos y designios de Dios. Aquí yo tengo entonces que entender que la vida es un regalo que Dios me está dando, ¿verdad? Y que no podemos cambiar nosotros los planes de Dios. Así son, ya está escrito y ¿qué podemos hacer? Hay muchos motivos para seguir viviendo, ¿sí? A pesar de que cuando se ha tenido una pérdida significativa, hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que seguir adelante. Hay planes, hay objetivos, hay familia, están los hijos, como pastor está una iglesia, en fin, hay tantas cosas que se tienen que hacer, sí, pero esos deseos a veces de desaparecer es no querer seguir viviendo. ¿Por qué?
porque no entendemos lo que Dios está haciendo, ¿sí? Precisamente hay un libro que me gustaría si lo pudieran encontrar, es un libro que se llama Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, y precisamente ahí vamos a encontrar muchos ejemplos de lo que Dios hace y al final terminan a veces en tragedia, o Dios permite que pasen cosas y al último termina perdiéndose todo. ¿Cómo es que Dios me dejó estudiar y el día de mi graduación, ya terminé mi carrera y al día siguiente, a los 2 días, pues como que se murió? O aquel que se iba a casar y un día, 2 días antes de casarse se muere. En fin, no sé, cosas que pudieran suceder. Como este libro nos marca una historia, ¿verdad? Me llamó la atención que en cierto lugar era un llano, de repente llega un tornado, baja ese tornado, toca tierra y lo único que destruye fue un templo, una iglesia. Todo el pueblo, ¿verdad? Porque mencionaba que eran Estados Unidos. Todo el pueblo quedó intacto, nomás la pura iglesia la deshizo. ¿Cómo es que Dios permite que se haya llegado y tocado el tornado? Nomás bajó a tocar tierra precisamente en ese templo y lo destruyó. ¿Qué sentido tenía? A veces no lo entendemos, ¿sí? Pero tenemos que seguir adelante. Ahora, quiero que veamos una pregunta que se ha hecho. ¿Qué hago con una fotografía que se usó el día del funeral? Esto era algo que no era común o que nosotros no llevábamos a cabo, ¿verdad? Pero bueno, es bien fácil adoptar tradiciones o costumbres o modas que otros lugares hacen. Y hay países que sí se usaba el día del funeral, mientras estaban allí velando a esa persona, ponían una foto de aquella persona y pues para verla, para recordarla, ¿verdad? A lo mejor ya no se acercaban a la caja, ¿verdad? A ver el cuerpo, ahí el féretro, pero ya desde lejos podían ver la fotografía y escogían precisamente una fotografía donde sale bien presentado, ¿verdad? Un bonito fondo, bien vestido, o sea, no agarran cualquier fotografía. Pero lo que sucede es que cuando se termina aquel funeral y empiezan a recoger todo, la gente se despide, se van, la pregunta entonces sale aquí: ¿qué debo hacer con esa foto que se usó para el funeral? Ahora esa foto resulta que está llena de recuerdos, ¿sí? Y precisamente las fotografías nos recuerdan eventos, pero eventos, tratamos de que sean eventos bonitos, ¿verdad? Una boda, una presentación de un niño, un bautizo que hizo un hermano en la iglesia, un servicio en la congregación, no sé, un cumpleaños, el nacimiento de un niño, eventos bonitos, ¿verdad? Que nos traigan bonitos recuerdos. Pero ahora resulta que esa fotografía que usé para el funeral me va a traer los recuerdos de la vez que estuvimos velando ese cuerpo. Ese es el detalle que ahora nos vamos a tener que enfrentar. Ahora, ¿qué pasa? Aquí tal vez sería no escoger la foto preferida, pudiéramos poner ese término, la foto que más nos gusta o más nos gustaba de esa persona que murió. Entonces, escoger que no sea la que más nos gusta, sí, porque tal vez va después a estar en la sala, ¿sí? Y nos va a causar mucho dolor. Cada que la veamos nos va a traer recuerdos y nos van a causar dolor, precisamente enfermedades de las que hablábamos, tristeza, desánimo, ¿sí? Angustia por lo que se vivió. Entonces, las fotos de los seres queridos tienen que estar unidas a bellos recuerdos o bonitos recuerdos con los que podamos trasladarnos tal vez a recordar a esos seres queridos con alegría, no con tristeza. La Biblia nos habla, dice que hay momentos de llorar y momentos de reír, o tiempos de reír. Entonces, mire, aquí el detalle que sucede cuando utilizamos una foto así es que la convertimos en un altar. ¿A qué me refiero cuando convertimos en un altar?
Que muchos al terminar ese servicio funerario, toman esa fotografía y se la llevan a su casa. Bueno, pues tal vez es suya, ¿verdad? Con derecho se la lleva, pero la ponen en la entrada o en la sala o en algún lugar, vamos a decir, ahora ya especial. Y no solamente la ponen ahí en ese lugar especial, sino que ahora empiezan a ponerle florecitas, empiezan a ponerle recuerditos, empiezan a ponerle incluso hasta veladoras por tradición. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos ocasionando? ¿Qué está pasando entonces ahora que estamos convirtiendo esa fotografía en un altar familiar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, me trae recuerdos, ¿verdad? Esa persona. Claro que sí nos trae recuerdos, pero ¿qué tipo de recuerdo nos está trayendo? Y esto termina, provocando que nos olvidemos incluso de los demás. Vaya. Quito las fotografías de los demás hijos, quito las fotografías de algún evento, quito las fotografías de alguna graduación X, no sé, para darle prioridad y darle más espacio a la fotografía de ese ser querido, haya sido quien haya sido, ¿verdad? Ahora nos olvidamos, pareciera ser que desechamos o no queremos ya ni siquiera saber de los otros, solamente de quien está en esa fotografía. ¿Qué pudiéramos hacer? Mire, yo aquí a lo mejor daría este consejo. Si al final del servicio funerario alguien se acercara y me dijera, oiga, me gustó la fotografía, yo quisiera tener una como esa foto. Bueno, si le gusta, se la regalo. Se la regalo, no hay problema, llévesela a su casa, vaya, es una simple fotografía, a lo mejor yo tengo otra, ¿verdad? Pero yo en ese momento estaría quitando algo que me va a traer un apego, que va a ser después difícil quitarlo. Entonces, es un recuerdo, decía, es un recuerdo simplemente de una persona que amé, que no voy a olvidar, que ahí va a estar presente, sí, pero sin hacerle un altar. ¿Por qué? Porque ya incluso podemos hasta idolatrar a esa persona, que ya no está en vida, ya murió, pero le estamos quitando incluso el lugar a Dios. Ahora, aquí hay otra pregunta que surge. ¿Qué hago con las cenizas de aquella persona que murió? Porque, bueno, ahora ya se acostumbra, antes no, pero ahora ya se acostumbra, ¿verdad? Que le dan la opción. ¿Qué quiere? ¿Que lo incineremos o que vaya al panteón? No, pues en una urna, hasta nos dan a escoger ahí muy bonitas y de todos diseños y bueno, pues en una urna démelas. Bueno, está bien, ahí le vamos a dar las cenizas para que se las lleve. Pero ¿qué pasa sobre ello? Que vamos a crear, al igual que la fotografía, vamos a crear un apego por la urna, ¿sí? La persona a la que yo amé, independientemente de quién haya sido, ¿verdad? A la persona que yo amé, que entraño, que me hace falta, que desearía verla, ya no está allí. Yo necesito entender eso, que ahora ya nomás hay una materia, hay cenizas de lo que fue un organismo, un cuerpo, pero su espíritu, su alma ya no está ahí. Pero nosotros ahora hemos convertido esa ceniza, al igual que la fotografía, en un altar, y lo más tremendo de aquí es que se puede convertir en algo patológico. ¿A qué me refiero con esto? Mire, se han dado casos en que, vaya, se murió la mamá o se murió el papá o la abuelita y tienen las cenizas ahí en la sala. O las tienen en la recámara de la sala, ¿verdad? Pero se llega Navidad y viene la cena de Navidad y es la primera Navidad, que es la primera que nos tenemos que enfrentar sin ella. Dicen, no falta quien diga, tráiganse a la abuelita para que cene con nosotros. Y se traen y ponen así la urna, ¿verdad? La ponen así en un lado, ¿verdad? Aquí está la abuelita, aquí, que no falte la abuelita. Y ahí ya está en un lado con nosotros cenando. Vamos a ir de vacaciones. Y la abuelita se va a quedar. No, ¿cómo se va a quedar? Vamos a llevarla, pues si siempre andaba con nosotros. Vamos a ir al cine. Pues bueno, la llevamos al cine.
O sea, se está convirtiendo en algo patológico que nos está sacando fuera de nuestras actividades, vamos a decirlo, normales, por caer ahora en un tipo de situación, vaya, que ya no podemos controlar. Ya no puedo convivir o no puedo hacer una reunión familiar en la casa sin la abuelita, porque ahí está la abuelita, ¿verdad? Y la estamos llevando a todos lados. Y repito, la abuelita ya no está ahí. Son cenizas solamente lo que está ahí. Entonces, eso no quiere decir que nos olvidemos de ella. Al momento de que yo diga, bueno, voy a deshacerme de las cenizas. Y ahorita explico esta palabra, ¿verdad? O este término deshacerme. No me estoy olvidando de ella para nada. Por eso ahorita quiero explicar lo que es extrañar y entrañar. Tenemos que dejar las cenizas en algún lugar, porque tiene que tener su lugar. Antes se acostumbraba, ¿verdad?, a hacer una separación muy fuerte. Y el vivo, con los vivos y los muertos, pues donde tienen que estar los muertos. Ahora con esta opción que se da, pues ya resulta que podemos tener otra tercera opción. Los vivos con los vivos, muertos con muertos y los muertos con los vivos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, llevarla a algún lugar. Podemos llevarla a algún panteón, alguna iglesia, un nicho, no sé, a lo mejor hay quienes toman la decisión de ir y regarlas en el campo, de ir a tirarlas en el mar, en un río, aunque pues pudiéramos decir, ¿verdad?, que también no sería lo más factible, pero bueno, cada quien toma sus determinaciones. Pero hay quienes por ahí andan diciendo, ¿verdad?, y supuestamente dicen que es comprobado, que si ellos llevan la ceniza pueden trabajar esas cenizas, claro, va a costar mucho, pero de ese tipo de esas cenizas pueden sacar un pequeño diamante. Y ahora con ese diamante pues hacen un anillo, se hacen una cadenita y ahí traen a su ser querido. O pueden conseguirse una crucecita chiquita hueca y se echan una pequeña porción de cenizas y ahí la traen en el cuello, o sea, para traer siempre a su familiar o su ser querido presente. No, o sea, aquí estamos hablando de que tenemos las cenizas, bueno, a lo mejor nos las dieron, vamos a ver qué hacemos con ellas, pero máximo 6 meses y tendríamos nosotros que hacerlas o llevarlas al lugar indicado. ¿Por qué? Porque se caería precisamente en algo patológico que nos estaría sacando de nuestra vida o nuestra rutina. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las situaciones o cosas que hacemos, ¿sí?, para que no nos esté afectando. Lo mismo sucede con los artículos, vamos a decir, la ropa, los artículos, la ropa, los zapatos, sí, que quedan ahí. Y ahí viene otra siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué hago con la ropa, con los zapatos, con las cosas que tenía mi abuelita? Bueno, vamos a poner el ejemplo de la abuelita, sí. Es importante entender esto. Ellos tienen su lugar, tuvieron su espacio, su tiempo, pero ya no está. Ya no está. Ya ahora está en otro lugar, y presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿sí? Y hay personas que dejan las cosas tal cual las tenía la abuelita. Y a mí me ha tocado ver, conocer a personas que no quieren ni siquiera que entren al cuarto. No quieren mover. En una ocasión me tocó conocer a una persona que tenía 20 años la casa sola, que no se habitaba porque era de sus papás. Murieron sus papás y la casa estaba intacta. Así como la dejaron, así estaba. Claro, iban y la limpiaban, pero no movían nada de su lugar. ¿En qué se está cayendo esto? ¿Sí? Aquí miren, cuando una persona, o ya la abuelita, volvemos al ejemplo, la abuelita murió, ya no está. Aquí tenemos que anunciar, vamos a decir, vamos a hablar con la familia, decirle, miren, pues ya la abuelita ya no está, ya no está con nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón, nuestra mente, recuerdos, ahí sí, ¿verdad? Claro. Pero el cuarto, o su casa, o su apartamento, no sé, ya no va a estar, o sea, vamos a tener que generar unos cambios ahí.
¿Qué hacemos con lo que tenía ella? Bien, vamos a hacer esto. Hacer 3 separaciones de lo que eran las pertenencias o lo que ella tenía. Vamos a en determinado momento que ya tratemos esto con la familia o con los que están allá llegados, lo que tenemos que hacer es hacer 3 separaciones de lo que ella tenía. Una, vamos a hacer una separación de lo que vamos a regalar o donar en ese momento. Decidir, bueno, todo esto lo vamos a dar, vamos a llevarlo a algún lugar, vamos a ver a quién le hace falta, es algo que se va a hacer ya, a lo de ya, o sea, a regalarlo, a donarlo, o a alguien que le sirva, ¿verdad?, que le pueda dar uso. La siguiente es lo que no sabemos qué hacer con ello. Me refiero a que hay veces que aún no puedo tomar una decisión si me deshago de esto o no. Bueno, hay que hacer una separación de ello. Esto lo dejo pendiente para poder llegar a la tercera separación, que es con lo que me voy a quedar. Ahora sí vamos a juntar a la familia. ¿Tú qué quieres? No, pues yo quiero el molcajete de la abuelita. Tú, no, pues yo que quiero ¿cómo les llaman? La mañanita o el chalo, el abrigo, o yo quiero, no sé, algún artículo, ¿verdad? Algo que la abuelita tenía y dice, yo esto me quiero quedar. Cada quien va a escoger, ¿verdad? Lo que ella quiera. Se hacen esas 3 separaciones. Ahora, con la segunda, ¿qué sucede? Porque ya me quedé en que no sé qué hacer. Bueno, hay que dejarle un tiempo. Hay que dejarle un tiempo, pensar qué vamos a hacer y entonces si a lo mejor paulatinamente vamos a ir sacando poco a poco, que no sea algo brusco, que no sea algo drástico, algo radical, ¿verdad? Un cambio así, pero poco a poco tengo que ir sacando aquello que está en la casa, ¿sí? Que no pase mucho tiempo, porque si no, le digo, se va a volver algo patológico también y pueden pasar años y pareciera ser que la abuelita sigue viviendo ahí. Y no te sientes en esa silla porque ahí se sentaba la abuelita. Y la sillita esa mecedora tampoco te sientes porque ahí se sentaba la abuelita. Entonces, son cosas que nos pueden estar causando dolor. ¿Cómo dolor? Vuelvo otra vez a la definición que nos da el hebreo de esta palabra dolor que leíamos en Isaías, que es angustia, desesperación, me trae tristeza, me trae desánimo, me trae hasta tormento, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede llegar hasta caer en un sentimiento de culpa. Bien, aquí traigo muchas preguntas, pero ya el tiempo se nos está yendo y quiero ir a esta palabra que mencionaba, ¿sí? Quiero ir a esta palabra. ¿Cuál es la diferencia entre extrañar y entrañar? Porque a veces nosotros es muy común que decimos, te extraño tanto, la extraño, ¿cómo quisiera tenerla? De veras, es algo que extraño y que no me deja vivir tranquilo. Yo es algo que siento tanto la falta de esa persona o de cualquier cosa, sí, de cualquier cosa, algún objeto, la extraño. ¿Qué es extrañar? Miren, aquí nosotros la hemos tal vez utilizado un poco mal. Lo entendemos, ¿verdad? Entendemos cuando decimos extraño. Pero en sí vamos a ver lo que es una definición clara, haciendo una separación de estos vocablos. Y quisiera que viéramos ese prefijo que es ex. Cuando digo extrañar, ese prefijo que es ex significa fuera. Es sentir la ausencia de algo, pero que está fuera de nosotros. Extrañar es dejar algo fuera, pero voluntariamente yo lo estoy dejando, yo lo estoy sacando. Entonces sería como si nosotros mismos lo dejáramos afuera de nuestra vida. Yo lo estoy, entonces yo siento la ausencia cuando yo mismo lo eché fuera. Entonces es ahí donde yo quiero que entendamos
Y esto ya lo digo más que nada de una manera ya cultural, ¿no? Para poder entender esta situación, ¿verdad? Que la gramática nos ayuda un poco más de lo que es extrañar. Yo mismo lo estoy sacando fuera de mí. Entonces, si yo entonces pusiera un poquito de atención, yo no diría extrañar. ¿Por qué siento el anhelo de verlo si yo mismo lo saqué? Si yo mismo le pedí que se fuera, si yo mismo lo saqué de mi entorno, lo saqué de mi vida y ahora lo extraño. Entonces vamos a lo que es la palabra entrañar, que aquí es algo, es hacer algo nuestro, que ya no va a estar más fuera de nosotros. Es algo que nos ayuda a seguir adelante. ¿Por qué? Porque el prefijo en significa dentro de, no fuera, como lo que es sex. Entonces el prefijo en significa dentro. Quiero decir entonces que cuando tenemos, vamos a decir, la muerte o el fallecimiento de un ser querido, háblese del padre, de la madre, el abuelo, el tío, el sobrino, el nieto, el hijo, la mascota, me atrevo a decirlo así, ¿sí? Aquí es cuando diríamos entonces le vamos a entrañar. ¿Y esto por qué? Porque de hoy en adelante lo voy a tener en mi memoria, en mi corazón, lo voy a recordar, incluso cuando le encuentro yo ya sentido a la vida, después de pasar por las etapas del duelo, de que yo ya llegué a la aceptación y esa sexta etapa que hoy empieza a trabajarse, que es buscarle precisamente el sentido a la vida, es decir, como yo entraño a esa persona y la tengo dentro de mí y es parte de mí, es parte de mi esencia, es algo que yo voy a vivir o voy a llevar siempre, voy a seguir el legado que me dejó, voy a honrar su memoria. Cuando yo diría la extraño es, pues en pocas palabras, olvidarme, dejarla a un lado, ya no seguir sus enseñanzas, su legado, dejarla, lo que me compartió, lo que fue la esencia de él y que ahora lo llevo. No, ahora cuando yo lo entraño es porque voy a seguir haciendo lo que él comenzó y tal vez a mí me toque terminarlo, ¿sí? En un trabajo, fíjese, en un trabajo, entrañar es crecer en lo laboral. Ahora yo salgo, ya no estoy en ese trabajo, lo entraño. ¿Pero por qué? Porque aprendí nuevas experiencias, aprendí a manejar herramientas, aprendí a manejar, no sé, programas en la computadora X. Ya tengo nuevas experiencias y aquello ahora forma parte de mi vida. No está fuera de mí. O sea, yo no digo, yo soy un ex trabajador, sí, tal vez, porque ya estoy fuera de, pero no extraño, entraño ese trabajo, porque ahora forma parte de mi crecimiento, parte de lo que fue mi formación, y ahora yo puedo ofrecer más a otras personas con las que voy a colaborar, o tal vez a lo mejor voy a ser superior o un supervisor, ¿sí? Ahora, ¿qué es pasar de extrañar a entrañar? Precisamente cuando yo cambio ahora la palabra de extrañar a entrañar, es pasar de un luto que es negro y doloroso a un tributo que es iluminado. A lo que yo siempre veía como algo triste, algo oscuro, algo sin sentido, porque lo extraño, o sea, me da tristeza, me causa dolor y no entiendo ese tipo de sufrimiento que estoy viviendo porque lo estoy extrañando, pero cuando lo entraño es algo que tal vez me va a llenar de alegría. Eclesiastés dice, ¿verdad? Tiempo de llorar y tiempo de reír. Extraño, tiempo de llorar. Entraño, tiempo de reír. Y ahora yo ya aprendí la lección, ya entendí lo que Dios quiere hacer con mi vida.
entendí lo que Dios hizo en su vida y ahora yo voy a seguir ese legado, ¿sí? Bien, si se ha perdido un familiar, no pagarle mal. ¿A qué me refiero a esto? Yo voy a seguir ese legado y yo voy a hacer algo, aunque ya no está en vida, pero lo entraño, o sea, lo siento en mí, y no es que diga yo aquí lo traigo a mi lado, no, pero esos recuerdos, ese legado que me dejó, y al momento de que yo esté honrando esa memoria, yo voy a seguir, ¿sí? Voy a hacer cosas que a él lo haría sentirse orgulloso y haría un tributo, ¿verdad?, por lo que me dejó. Así que extrañar es un dolor porque ya no está con nosotros. Y extrañar será un ejemplo, una inspiración y fortaleza en nuestra vida. Y aquí cabe entonces mencionar lo que es resignarse o reasignarse, ¿sí? Que no es cruzarse de manos y dejarse caer, o sea, reasignarse no es eso, resignarse es cruzarse de brazos y dejar que pase la vida y no hacer nada. Pero lo que es reasignarse es reiniciar nuestro caminar. Y decíamos, ¿por qué el cristiano sufre? ¿Por qué Dios permite que el cristiano sufre? Nosotros no estamos exentos de vivir dolor al momento de tener una pérdida significativa. No hay un antídoto, no hay una vacuna que no me haga pasar por ese tipo de situación, porque yo estoy viviendo y, yo ya me puse ese antídoto, ya puedo tener las pérdidas que sean. No, aunque sea una pérdida pequeña pero significativa, me va a causar dolor y voy a pasar por ello. Por eso es lo importante de no resignarse, sino reasignarse, volver a retomar el lugar, volver a ese lugar que iba caminando y que tal vez me alejé debido al proceso de la elaboración de ese duelo. Pero ¿qué es lo que a mí me va a ayudar? Vamos a decirlo entonces, ahora sí, como un antídoto para ese tipo de dolor. Yo quisiera entonces leer ahí en Primera de Corintios, y con esto finalizo. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Quiere decir entonces que el amor nos ayudará a superar. Y lo digo en ese sentido, ¿verdad? Tal vez no es el correcto, ¿verdad? Pero me ayudará a seguir o reasignarme en donde yo estaba caminando. Pero para poder entender lo que es el amor, ese amor ágape, porque si nos ponemos a definir el amor y si me meto en el griego, pues vamos a encontrar hasta 10 tipos de amores diferentes. No, quiero nada más entender lo que es el amor ágape que Dios nos manifiesta y Dios nos da, y que por amor, porque Dios nos ha amado con amor eterno, no ha prolongado su misericordia, ¿verdad?, para con nosotros. Así que vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por tristeza, dolor, desesperación, por una pérdida significativa, pero confiemos en Jesucristo porque Él venció al mundo. Así que pues estas son algunas de las preguntas que han surgido. Ahí tengo más preguntas que todavía, pero ya el tiempo se nos viene encima. Me dio gusto, ¿verdad?, nuevamente estar aquí en el radio, ¿verdad?, con sentido, estar compartiendo, ¿verdad?, un poco de lo que Dios nos ha dado, entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Si Dios permite, si Dios nos guarda y así es la voluntad de Él, ¿verdad?, pues aquí nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana, y trataré de darle más respuesta a preguntas que surgieron en cuanto a esto. Y hay muchas preguntas que a lo mejor pudieran fáciles de contestar, a lo mejor difíciles, pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de darles respuesta. Así que me despido. Mi nombre es Omar Barraza, pastor de Templo Casa del Alfarero, que estamos ubicados en la colonia Carlos Chavira, calle Armando Esparza, 1768, esquina con Victoria Medina.
Y pues mi número de teléfono donde pueden contactarme en el WhatsApp, que pueden mandar sus preguntas, es 656-599-6430. 599-6430 con la 656. Así que ahí estamos para atenderle, para contestar sus preguntas poco a poco, ¿verdad? Porque a veces son un poco complejas, pero vamos a tratar de darles seguimiento. Así que mientras y tanto nos vamos a retirar. Me dio gusto nuevamente estar con ustedes. Que Dios me los bendiga, Dios les guarde, sea con ustedes bendiciéndoles. Y pues que también el Señor sea con esta estación de radio, ¿verdad? Radio Consentido 96.9, con Pastor Fernando Corral, ¿verdad? Que ha sido de tanta bendición. Y pues nos despedimos sin más. Dios les bendiga y les guarde. Su hermano en Cristo, Omar Barraza. Amén. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús. Hay momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz me hablas al oído y me dices no temas, yo estoy contigo. Y Él te dice no temas, Él está contigo. Y yo estoy contigo, no importa lo que pienses, yo estoy contigo. Para darte fuerzas, hijo, yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te dejaré, yo siempre estaré a tu lado. Y yo estoy contigo, en los momentos más difíciles, yo estoy contigo. Hijo, yo estoy contigo, porque en los momentos más difíciles has estado conmigo, Señor. Nunca me has dejado, ni nunca me dejarás. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, por lo que me dices. Perdóname si alguna vez mi fe te ha fallado, mas sin embargo ahora